Bendito Dios y Padre, gracias te damos por la oportunidad de estar reunidos en tu nombre en esta tarde. Queremos pedirte que tú nos ilumines nuestro corazón, que nos instruyas, que hermanos y hermanas en Cristo que tenían preguntas en su corazón para poder compartir su fe con gente que no te conoce, te pedimos, Señor, que tu palabra toque sus corazones en esta tarde, que les des retentiva, que puedan aprender principios para que su familia venga a conocer al Cristo que nos cambió, que nos salvó, que nos ha transformado, Señor. Gracias por este tiempo. En tus manos nos ponemos sabiendo que solamente tú puedes usarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, estoy dando una serie en la iglesia basada en el libro de Josué. Mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren que toda su familia haya un día en que clamen al Señor, que le amen, que sigan sus principios, que sean prosperados en sus caminos porque aman al Señor? ¿Cuántos de ustedes quieren eso para su familia? ¿Cuántos de ustedes tienen familiares por los que aún están orando? Quizá algún esposo, una esposa, hijos, padres, hermanos, ¿verdad? Y es algo difícil porque la Biblia dice de que el mundo entero está bajo el maligno y por la gracia de Dios nuestros ojos espirituales han sido abiertos, hemos venido a Cristo, aquellos que le hemos conocido. Y en el libro de Josué 24:15 hay una sección donde Josué, la tierra se ha repartido entre las tribus y les pide a cada familia de Israel que tomen una decisión intencional y consciente, que debe ser una decisión intencional y consciente para nosotros también, donde dice, escojan el día de hoy, elijan hoy, es una elección, algo que tenemos que decidir con intencionalidad. Hoy, ¿a quién van a servir? ¿A quién van a orar? ¿A quién van a obedecer? Y dice, pueden escoger entre los dioses que sirvieron nuestros antepasados. Y nosotros podemos pensar en la religión de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que a veces solamente teníamos religión, pero no teníamos esa vida eterna en Cristo, no teníamos esa seguridad de paz, de relación con Dios. O a lo mejor los pecados que nuestros abuelos y padres cometieron, familias destruidas, divorciadas, donde faltaba amor. Dice, o elijan si van a servir a los dioses de la tierra que Dios nos ha dado, del país donde estamos, de la gente que nos rodea. Nosotros tenemos decisiones y elecciones día a día para obedecer a Dios o imitar lo que todo el mundo hace. Y no es fácil vivir una vida sometida a Dios. Nadie dijo que iba a ser fácil. Tengo una frase que me encanta que dice, servir a Cristo no es fácil, pero es mucho más fácil que no servirlo. ¿Están de acuerdo? Cuando no servimos al Señor, tomamos decisiones tontas. Nos casamos muchas veces con personas que no era la persona adecuada para nosotros. Ya si te casaste, ya ni modo, te amolaste, ¿no? Abre bien los ojos antes de casarte. Ya que te casas, ciérralos y pídele a Dios que lo cambie y que te ayude a ti para ser un ejemplo. Pero nos peleamos, destruimos matrimonios, tomamos decisiones tontas cuando no estamos sometidos a la palabra de Dios. Entonces es una elección que hay que tomar. Pero Josué dice, pero mi familia y yo hemos decidido que nosotros vamos a servir al Señor. Y yo quiero que tú sepas que la decisión de servir al Señor comienza contigo. En Hechos 16:31, el apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipos, él había sido injustamente puesto en prisión y él había estado cantando alabanzas a Dios, orando en la prisión. Los demás se quedaban sorprendidos de la paz y la alabanza que salía de la boca de Pablo y Silas en prisión cuando estaban pasando por esa circunstancia difícil. Dios había preparado el terreno y Dios trajo libertad a Pablo y a los prisioneros con un terremoto, y cuando el guarda encargado de la prisión estuvo a punto de matarse porque pensó que los prisioneros habían escapado, Pablo dijo, no te hagas daño, no te hagas daño a ti mismo. Y él se quedó sorprendido de la integridad de Pablo. ¿Cuántos de nosotros diríamos no te hagas daño cuando sabes que esa persona te vuelve a poner a la cárcel si quiere? Pero vio el testimonio, vio la luz de Pablo. Hubo un proceso donde Dios trabajó en la vida del carcelero y hubo un momento de crisis en la vida del carcelero que le llevó a decir a Pablo, tú tienes algo que yo no tengo y yo quiero tener lo que tú tienes. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y quiero que sepas que lo mismo sucede en nuestras vidas, que el compartir de Cristo es un proceso, no solamente es una ocasión. Es un proceso donde la gente quiere ver tu consistencia, tus familiares quieren ver
que en medio de tus imperfecciones tú has encontrado algo que realmente te ha transformado y que te hace diferente, para que cuando ellos se enfrenten un momento de crisis puedan decir: yo quiero lo que tú tienes. Ahí te encargo que le pidas mucho a tu Dios por mí, que reces mucho, que ores mucho por mí. Y dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo sabía que si el carcelero, el encargado de la prisión, tomaba la decisión de servir a Cristo, eso iba a impactar a su familia. Yo quiero que sepas que desde que tú decidiste seguir a Cristo, eso tiene un impacto en la gente que te rodea y en tus familiares. Están buzos, a veces solamente para ver tus errores, ¿verdad? Mira, ¿y de qué te sirve ir a la iglesia con ese carácter y esos enojos, verdad? ¿Les ha pasado alguna vez que les desaniman? Y los que más desanima es el esposo no creyente o la esposa no creyente. ¿Para qué vas, hipócrita? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Sabes qué? Los cristianos no somos perfectos, solamente hemos sido perdonados por Dios, y Dios quiere que día a día nos santifiquemos, nos entreguemos a Él para que Él nos transforme, y es un proceso que nos toma toda la vida. Y no tienes que excusarte, solamente decir: ¿sabes qué? Soy una obra en construcción. Dios no ha acabado conmigo. Yo voy a la iglesia porque la iglesia no solo es un museo de santos, también es un hospital de pecadores, y yo soy un pecador. Pero a diferencia de ti, me doy cuenta que yo sí necesito de Dios. Y yo sé que no soy perfecto, y ¿sabes qué? Perdón por levantarte la voz. Se necesita humildad para hacer eso, ¿verdad que sí? Entonces, la decisión comienza contigo. Tú puedes ser el medio. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10:13, dice: todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? Dice, ¿cómo pues clamarán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y yo quiero que tú sepas en esta mañana que tú eres la persona enviada por Dios a tu familia. Tú eres la persona, quizá el cristiano más cercano que tu familia tiene. Y yo sé que es bien difícil. Dice la palabra de Dios que no hay profeta sin honra más que en su propia tierra. Una ocasión el Señor Jesús llegó cerca de la región de donde Él era, y es donde menos hizo milagros por la incredulidad de ellos. Muchas veces nuestra familia es la más difícil que nosotros alcancemos para Cristo, porque nos conocen todos nuestros defectos, conocen nuestras imperfecciones, y están viendo a ver a qué horas caes para decirte: mira, tu religión, te cambiaste de religión, es pura mentira, ¿sí? Entonces hay que ser consistentes para traerlos a Jesús. Hay un pasaje en Juan 1:40 al 42 donde dice que Andrés fue a buscar a su hermano Simón. Andrés era un discípulo de Juan el Bautista. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Juan el Bautista era un profeta de Dios. Dios lo había llamado con poder para preparar el camino para Jesús, el Mesías. Cuando vio a Jesús, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan? Dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca, porque yo he venido para preparar el terreno para Él. ¿Se acuerdan? Y dos de los discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús, y uno de ellos se llamaba Andrés. Y Andrés, cuando vio a Jesús, cuando escuchó sus enseñanzas, cuando se dio cuenta que Él era quizá el Mesías esperado, él fue corriendo y trajo a su hermano. ¿Qué dice la Biblia? Dijo: hemos hallado al Mesías. Entonces, ¿qué hizo? Lo trajo a Jesús. No dice lo invitó, ¿verdad que no? Lo trajo. Y a veces nosotros, si tú ya pues sí, les he dicho: ahí voy a una iglesia, a ver cuándo quieres ir. No, busca, no sabes que tienes que venir. Hay una conferencia especial, hay un evento especial para los matrimonios. Quiero que vengas. Utiliza momentos oportunos para traer a tu familia a Jesús. Tenlos en la lista de oración. Busca oportunidades para que ellos vengan a Cristo, para traerlos a tu célula, para que conozcan a Cristo Jesús también. Porque Andrés fue el medio para el cual Pedro viniera a Cristo. Hay un pasaje en Marcos 1:16 al 18 donde dice que Jesús se acercó a Andrés y Pedro. Estaban ellos pescando peces, no un resfriado, y les dijo: síganme y yo haré que sean, ¿qué? Pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. A ver, si llegara un desconocido y estás en tu trabajo, en la tienda que estás atendiendo, o en un taller mecánico, o en el negocio donde estás, y llegara una persona desconocida y te dice: sígueme, deja tu negocio y sígueme de ahora en adelante, ¿tú lo harías? Se necesita estar loco, ¿no? Pues si tú quién eres, ¿no?
Entonces, cuando vemos este pasaje, ya ha habido una preparación en el corazón de Pedro y Simón, la preparación que ya vimos antes, que Juan el Bautista había trabajado ¿con quién? ¿Con quién? Con Andrés. Y Andrés trajo a su hermano Pedro, Simón Pedro. Y quiero que sepas que no te debes desanimar cuando has orado por familiares cabeza dura que te insultan o familiares que les has dicho y muestran desinterés, porque es un proceso. Toma tiempo conocer a alguien. Toma tiempo a veces seguir a Jesús. Hay gente que les es dada la gracia de Dios, su entendimiento es abierto y vienen al Señor inmediatamente. Hay gente que son más duros de cabeza o de corazón y les toma más tiempo. Hicieron un estudio hace varios años atrás en Estados Unidos que el promedio de personas cuando venían a Cristo y les decían, oye, ¿ya te habló alguien de Cristo? Déjeme decirle, cuando usted vino a Cristo Jesús y rindió su vida y le dijo, Señor, yo te necesito, quiero que seas mi Salvador. Reconozco que necesito de ti, que tú no eres una religión, sino eres Dios, que tú diste tu vida por mí en la cruz, que mi vida sin ti está vacía, necesito de ti. Cuando ustedes clamaron al Señor y fueron salvos, ¿fue la primera vez que oyeron de Jesús? ¿Cuántos de ustedes hubo personas que estuvieron orando por ustedes o que estuvieron hablándoles de Cristo antes de esa decisión? Levante la mano. Levante la mano. Qué lindo, ¿verdad? Porque hay un proceso. Entonces dicen a alguien, si la mayoría de las personas vienen a Cristo hasta 7 veces que les han hablado de Jesús, no habría una séptima vez si no hubiera habido una sexta. No habría una sexta si no hubiera habido una quinta. No habría una quinta si no hubiera habido una cuarta. No hubiera una cuarta si no hubiera habido una tercera, una segunda y una primera. Entonces debemos desanimarnos porque a la primera no hacen caso o no quieren conocer al Señor. No. Porque tú estás siendo un instrumento para sembrar semillas de la palabra de Dios, de la buena noticia de que Dios nos amó tanto que dio su sangre en la cruz para salvarnos. No te desanimes, sigue siendo fiel. Dice Pablo a Timoteo, que te digo que prediques, que exhortes, que instes en tiempo y ¿qué? Y fuera de tiempo. Entonces tenemos que ser fieles. La familia extendida a veces podemos sentir temor a hablar. ¿Alguno de ustedes ha sentido eso? O quizá cuando recién comenzaba en Cristo, que te dio miedo decirle a tu familia, ¿sabes qué? Vine a Cristo. ¿Qué? ¿Te cambiaron esas sectas protestantes? ¿Te lavaron el cerebro? ¿Alguno de ustedes les dio temor alguna vez o no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque habrá críticas. El Señor Jesús nos dice que si al padre de familia llamaron Belcebú o le dijeron que echaba a los demonios por Satanás, a nosotros también nos van a criticar. Y el apóstol Pedro nos dice que debemos sufrir así como Cristo sufrió y que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas y que nos tengamos por bienaventurados cuando sufrimos por causa de Cristo Jesús. Habrán críticas, habrá rechazo, ¿sí o no? Entonces, miren Mateo 10, 34 al 36. En nuestra iglesia usamos versiones de la Biblia distintas. Yo busco versiones sencillas de la Biblia. Hace poquito de un taller de por qué hay diferentes versiones de la Biblia. Y hay diferentes versiones de la Biblia porque la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento, y el Antiguo en hebreo. Y los traductores tienen diferentes criterios de traducción. Y hay 3 criterios principales. Uno se llama equivalencia formal, que lo que quiere es traducir equivalentemente las palabras como se ven en el griego, que a veces suenan raro. Por ejemplo, en griego gritar se dice dar voces. Entonces dice, vino un hombre dando voces a Jesús. Jesús, hijo de David. ¿Pero qué significa dar voces? Gritar, ¿verdad? Entonces otras versiones usan la equivalencia dinámica, usan la misma palabra que nosotros usamos en nuestro idioma. Por eso hay diferentes versiones de la Biblia. Entonces dice, vino un hombre gritando a Jesús. ¿Por cuándo fue la última vez que tú dijiste, ya deja de dar voces, cálmate, ¿verdad? No usamos ese tipo de expresiones. Entonces, en el hebreo también hay expresiones que a veces leemos la Biblia y nos sorprenden cosas que no entendemos en la Biblia. ¿Alguna vez usted ha encontrado algo que no entiende en la Biblia o pasajes difíciles? Claro que los hay, porque es otra cultura distinta, han pasado muchos años, otro idioma, formas de expresión. Por ejemplo, nosotros en español, cuando algo nos va bien, decimos, qué padre, ¿verdad que sí? Imagínense que lo tradujéramos al inglés y que un americano dijeran, oh, I bought a new car, compré un carro nuevo. Y tú le dijeras, oh, what a father. No quedaría, ¿verdad? Y en inglés dicen cool, ¿verdad? Cool. Lío, en español, no, hay expresiones que no tienen sentido. En este versículo Jesús dice,
Dice, no he venido para traer paz, sino espada. Sinceramente, conociendo el carácter de Jesús, que le dijo a Pedro, guarda la espada porque los que usan la espada por la espada perecerán. ¿Se acuerdan? Ama a tu enemigo. Tomó la oreja de Malco que Pedro había cortado y se la pegó otra vez y lo sanó. Conociendo el carácter de amor de Jesús, que fue la milla extra, ¿tú te imaginas que Jesús diga de intención, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada? ¿Te imaginas a Jesús? Claro que no. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice yo no vine a traer paz sino espada? Jesús no está hablando de su intención, de la intención de su venida, sino de la consecuencia de él haber venido, que no siempre será paz. Y me gusta esta traducción porque es más sencilla. A causa de mi venida, no siempre vendrá paz. En vez de decir vine a traer espada, ¿no? A veces vendrán pleitos y dificultades. Jesús nos dijo que a veces vendrá espada literalmente. Hay cristianos muertos en todo el mundo desde que el cristianismo surgió. Jesús nunca dijo que íbamos a vivir una vida libre de sufrimientos. Dice, pues por mi causa estará el hijo en contra de su padre, la hija en contra de su madre y la nuera en contra de su suegra. Dice, hermano, aunque no hay evangelio, ya estábamos en contra. Van a decir, con la suegra, ¿no? Dice, el enemigo de ustedes lo tendrán en su propia casa. ¿Nos lo advirtió Jesús o no? A veces nosotros, ay hermanos, que está bien duro el sufrimiento en la casa, mi hermana ya no me habla, mi mamá me insultó, me dijo que no quiere que me... ¿Pasan los cristianos por ese tipo de sufrimiento, rechazo familiar? Claro que sí, es horrible, pero algunos se desaniman. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador que dijo Jesús que a algunos la semilla cae, pero cae, dice que cae en pedregales y sale el sol y quema la plantita y dice estos son los que crecen pero no tienen raíz y cuando viene la persecución y los problemas y el calor por causa del que han creído en la palabra, se muere la plantita y ya no da más fruto. ¿Se acuerdan? ¿Usted quiere ser esa plantita? No, queremos ser de la plantita que permanece, persevera y da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Que a través de tu vida 30, 60 y 100 personas vengan a conocer al Señor y que un día llegues a la presencia del Señor y el Señor te dé un abrazo y te digo, bien buen sierva fiel, bien buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿por qué les hablamos? No les hablamos porque Jesús nos envió. ¿Nos envió Jesús o no? Dijo, vayan y hagan discípulos. Porque es difícil callar cuando hemos encontrado algo bueno. ¿Alguna vez has encontrado una taquería buena? ¿O un restaurante bueno? No, hombre, están buenísimos los tacos ahí, deberías. ¿A poco no recomendamos hasta los tacos? ¿Sí? ¿Y cuántas veces recomendamos a Jesús? Que cambia vidas, que es el sentido de la vida, que un día todos van a morir y que necesitamos estar preparados para la eternidad. A veces es ridículo que recomendamos una taquería y no recomendamos a Cristo, ¿no es cierto? Entonces, porque queremos que ellos experimenten lo que hemos encontrado. Cuando a Pedro y a Juan los latigaron y les dijeron los fariseos, ya no hablen más en nombre de Cristo, porque habían sanado a un hombre enfermo desde nacimiento, que tenía 38 años paralizado, y empezó a brincar y a alabar a Dios, y sus pies se enderezaron. Les dijeron, cállense, cállense, que la gente no se nos vaya a la chamba de nuestra religión, y se va con ustedes. Y los azotaron y dijeron, es que no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído, tenemos que hablar. Entonces, ¿cómo puedo traerlos a Jesús? Bueno, primero que nada, ¿cómo se empieza todo? Ora por ellos, ora por ellos. Dice en 2 Tesalonicenses 3:1, oren ¿para qué? Para que la palabra del Señor se difunda rápidamente y su mensaje sea honrado así como lo fue entre ustedes. ¿Nos pide Dios que oremos para que la palabra avance? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes ahorita mismo están orando por algún familiar que no conoce a Cristo? Y si no lo estás haciendo, entonces este es el reto de este mensaje. Comienza a orar por alguien o por una lista de familiares o amigos, amistades que no conocen a Cristo. Muchos de ustedes conocen a mi mamá, la hermana Juliana. Ella era judía. Mis abuelos huyeron de Hitler, de Alemania, solo porque eran judíos. Lo perdieron todo, quedaron en la calle. Llegaron como refugiados a Buenos Aires, Argentina. Y mi mamá nació en Argentina, pero es una mujer humilde dentro de todo, ¿sí? Porque tienen mala fama los argentinos, ¿no? Estaba un predicador argentino y decía, hermanos, debemos imitar la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Mirá qué tan humilde fue que vino a nacer en Belén pudiendo haber nacido en la Argentina, ¿sí? No mucha humildad, ¿verdad? Pero mi mamá vino a conocer a Cristo porque se graduó. Y una familia que vio a mi mamá judía graduándose, se enteró que era judía, empezaron a orar por ella.
Y sabes que cuando tenían ellos orando por mi mamá, como 2 meses en la lista de sus oraciones, su iglesia tenía una misión que alcanzaba judíos para Cristo. Y en ese tiempo Dios había empezado a trabajar con una señora en una parada de autobuses que le habló a mi mamá de Cristo y le envió misioneros judíos a su casa. Y mi mamá empezó a escudriñar las escrituras y a ver que Jesús era el Mesías que ella esperaba. Y tomó la decisión por Cristo, la corrieron de la casa donde estaba, sufrió y se tomó la decisión de bautizarse y declarar pública su fe en Jesús. Y cuando hizo eso, esta pareja había estado orando por ella y de repente la van viendo en los bautismos 2 meses después. Imagínense lo que hace la oración. A mí me gustaba mucho ir al gimnasio, todavía me gusta, pero ya he dejado de ir, he querido volver. Y tengo un amigo, un hermano en Cristo, que en el gimnasio les hablábamos de Cristo a la gente. Y lo vi esta semana y me estaba diciendo, ahí tengo una lista guardada en una de mis Biblias, donde tengo los nombres de las personas por las que oraba en el gimnasio. Y me empezó a decir, fulanito ya se congrega en tal iglesia, menganita ya se congrega en tal iglesia, tal persona ya vino a Cristo. Ese es el poder de la oración, ¿sí? Hay un dicho que dice, no le hables a la gente de Dios si primero no le has hablado a Dios de la gente. No lo tomes tan literal, porque hay que hablarle a la gente de Dios también, aunque no hayas tenido tiempo todavía de orar por ellos, pero hay que orar por ellos. Número 2, comparte con intencionalidad y con genuino amor e interés. Hablaba con el vecino y me decía, yo cometí un error grave con mi familia. Porque algo pasa, cuando toda la vida hemos sido religiosos y descubrimos que la religión en la que estábamos había muchas tradiciones y mandatos que no vienen en la Biblia, y abrimos nuestros ojos y agarramos una Biblia por primera vez y vemos que no nos hagamos imágenes, no nos postremos ante ella, que los ídolos tienen ojos pero no ven, oídos pero no escuchan, que están muertos y los que confían en ellos así están, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo y que todas las oraciones de la Biblia son dirigidas a Dios únicamente. Y de repente abrimos nuestros ojos y decimos, ¿pero qué estos versículos están pintados en la Biblia? ¿Cómo es posible que venga una religión que se dice cristiana, que cree en la Biblia y que no ha visto estos versículos que están aquí? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Y nos sentimos engañados, nos sentimos lastimados, nos sentimos frustrados. Y cuando alguien te ha engañado, ¿qué quieres hacer? Decirle a todo el mundo, no te pares en esa tienda porque ahí te estafan, ¿verdad? Y uno agarra hasta molestia. Y me decía este vecino, yo empecé duro, les dije a mis familiares, les mostré los versículos y ellos se sintieron atacados, pero yo tenía tanta pasión que quemé mis puentes con ellos y ya ahora no quieren saber, no quieren que les hable nada, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendemos ahí? Que tenemos que ser cuidadosos, tenemos que hablar intencionalmente, pensar en un proceso y a veces un largo proceso. Y hay que prepararnos para defender nuestra fe con sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Con inteligencia, inteligencia aplicada a la vida, a la forma de relacionarnos. Con sabiduría defiende tu fe sabiamente y con respeto. Mire lo que dice 1 Pedro 3:15. Léalo conmigo, por favor, en pantalla. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y respeto. O sea que cuando tú le hables a tu familia, no te desquites ni les digas, es que ustedes son unos ignorantes. Y cuando tú atacas, te van a atacar. Cuando tú eres humilde y dices, mira, yo quiero compartirte con mi corazón algo que he experimentado, de veras que ahora estoy más cerca de Dios que nunca. Ahora por fin entiendo el amor que Dios tuvo por nosotros en Cristo. He pasado por problemas difíciles, pero Dios me ha fortalecido. Yo quiero que tú conozcas lo que yo he experimentado, ¿verdad? Cuando hacemos eso en humildad, y a ver, entonces, ¿por qué tú? Y si te tocan una pregunta que no sabes contestar, debes ser humilde y decir, no tengo la respuesta ahorita, pero te la voy a averiguar, ¿sí? Humildad, y eso va a abrir puertas. Pero dice que lo hagamos, que debemos estar preparados para presentar defensa contra todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. A ver, ¿y tú y en tu iglesia? ¿Y por qué te cambiaste de religión? ¿Y por qué en tu iglesia no quieren a la Virgen? A veces escuchamos eso, ¿verdad?
Porque la mayoría de nosotros venimos de un trasfondo católico. Mi papá era la esperanza de que él fuera sacerdote en su familia. Mi esposa tiene un tío que es sacerdote y tuvo un primo, su mamá, que era cardenal o algo, que era no cardenal, arzobispo o algo así. Entonces, ¿cuántos de ustedes vienen de un trasfondo católico romano? Levante su mano. La mayoría de nosotros, a veces algunos venimos de trasfondos testigos de Jehová, mormones. Si quiere recursos, cuando hable de Jesús, tengo un sitio web que se llama firmesenlaverdad.com. Estoy contento porque este mes llegó a 10,000 personas al mes. Yo creo que el año pasado que estuve aquí eran 2,000, 2,500 al mes, ahora 10,000. Y está llegando mucha gente en Venezuela, Colombia, en lugares del mundo que está siendo útil. Son recursos útiles para equiparnos, para evangelizar sectas, para estar preparados contra la falsa doctrina, el error. Entonces la Biblia nos insta a estar preparados. En Colosenses 4:6 dice, sea la palabra de ustedes siempre con gracia, sazonada con sal. O sea, cuando hables de Jesús, habla con pasión de lo que Él ha hecho en tu vida. Échale sal, ¿verdad? A los tacos, porque saben más sabrosos y porque preservan la comida. Dice, para que sepan cómo deben responder a cada uno. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados? Yo quisiera en este día hablar un tema importante, hacer una pausa dentro de esta predicación y equiparles a ustedes. Porque nuestra mayor audiencia que estamos hablando de Jesús son personas que vienen de un trasfondo católico romano. Y la pregunta es, ¿por qué hay diferencias? Porque la Iglesia Católica Romana dice que nosotros somos una secta protestante, ¿verdad que sí? Y ellos no categorizan de que hay testigos de Jehová que dejan que la gente se muera sin una transfusión de sangre por sus mandamientos humanos, que han profetizado muchas veces el fin del mundo y nunca llegó, que es una secta controladora que te separa de tu familia. El verdadero cristianismo no te separa de tu familia, te une para llevarles a Cristo. Pero a veces tu familia te va a dar la espalda por Jesús, ¿estamos de acuerdo? Entonces la gente pregunta, bueno, ¿cuál es la religión verdadera? Porque me confunde. Y los mormones dicen, miran, somos nosotros la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, la única iglesia verdadera restaurada por José Smith. Por cierto, tuve más de 40 mujeres, pero no te decimos eso. Y por cierto, en el fondo creemos que Dios fue un hombre que llegó a ser Dios y que queremos que tú también, los hombres, sean dioses y las mujeres no, porque el hombre es superior y solamente los hombres van a ser dioses algún día. Una religión ridícula, la verdad, de un estafador, y fue convicto en cortes de los Estados Unidos. Ya tengo un artículo del mormonismo. Pero el punto es de que te preguntan, ¿cuál es la religión verdadera? A los mormones le dicen, mira, hay presbiteriano, metodista, bautista, pentecostés, no se ponen de acuerdo entre ellos. Muchas religiones. ¿Sabes qué? Error. ¿Sabes por qué? Porque esas no son religiones, son denominaciones. ¿Qué significa una denominación? Un grupo de cristianos que tienen una historia en común. Supongamos que empezamos una célula en la colonia Aztlán o en La Cañada. Y al ratito ese grupo de La Cañada empieza a multiplicarse las células. Decimos, la iglesia de los de La Cañada, la iglesia de los del Aztlán, ¿verdad? La iglesia de los gorditos, la iglesia de los flaquitos, la iglesia de los morenitos, ¿sí? Las denominaciones son eso. Los bautistas eran cristianos, entre ellos había sacerdotes católicos que descubrieron en la Biblia la necesidad de practicar el bautismo bíblico. Entonces, cuando vieron que Jesús nos mandó a bautizar, a sumergir en agua, que los primeros cristianos lo hicieron en el libro de los Hechos, empezaron a practicar para obedecer la palabra de Dios, porque en la Edad Media empezaron a bautizar niños por ignorancia, porque no todos tenían la Biblia a la mano, y entonces la gente les dijo, mira, qué ridículos, ni que fueran bebitos, se están bautizando de grandototes adultos, cuando así es en la Biblia no hay un solo bautismo de un bebé. Entonces la gente les dijo de burla, estos bautistas. Y luego los metodistas, Charles Wesley era un ministro de la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana que había sido la iglesia católica de Inglaterra. Y él tuvo un encuentro con Cristo y dejó grupos de discipulado en Estados Unidos, pero era muy metódico en estudiar la Biblia. Había estudiado en Oxford, Inglaterra, muy metódico en estudiar la Biblia. Y la gente le puso, estos metodistas, ¿sí? Los presbiterianos eran cristianos de Suiza, de Europa, que experimentaron la reforma, que vieron que la iglesia católica romana en la Edad Media incorporó muchas tradiciones de los hombres que no eran bíblicas, y entonces ellos empezaron a ser regidos por los ancianos de la iglesia, y la palabra anciano en el griego del Nuevo Testamento es presbíteros, entonces son presbiterianos. Los pentecosteses eran cristianos de la iglesia metodista que se equivocaron en creer
que el hablar en lenguas tiene que ser una manifestación en cada cristiano y que surgieron en 1901. Y como querían imitar lo que pasó en Hechos 2 en el día del Pentecostés, se llamaron pentecosteses y hoy día hay 11,000 denominaciones diferentes pentecosteses. Entonces el punto es que las denominaciones son eso, denominaciones. Pero a pesar de todas las denominaciones, aunque hay denominaciones más apegadas a la Biblia que otras, porque por ejemplo los metodistas y presbiterianos iban bautizando niños sin necesidad, ellos han creído que solo en Jesús está la salvación, que su sangre en la cruz nos limpió de todo pecado a todo aquel que cree en Él y pone su confianza y su fe en Jesús. Y por eso Jesús dijo, cuando vemos cuál es la religión verdadera, ¿sabes lo que yo le digo a mis amigos familiares católicos? Tuve una tía que, tremendo vivir con ella, cómo me criticaba. Mi estrategia que les quiero compartir, las palabras sazonadas con sal, les digo, mira, para empezar te voy a decir algo, nosotros no somos una secta, les digo. Inmediatamente, es que ellos ya vienen predispuestos en su mente, pensando que nos han lavado el cerebro, que es una mentira nuestra iglesia, que hay una sola iglesia verdadera que Cristo dejó con un papa siendo Pedro y que nosotros estamos salidos de la iglesia verdadera y somos una secta protestante. Entonces cuando yo les digo, nosotros no somos una secta, muchos bajan la guardia y escuchan, no eres una secta, ¿por qué no? Bueno, la palabra secta significa un grupo que se corta, eso significa sectar, seccionar. Un grupo que se corta de lo que históricamente el cristianismo ha creído por 2000 años. Los testigos de Jehová niegan la Santísima Trinidad, niegan que Jesucristo es Dios. Los mormones creen que Dios fue un hombre y que nosotros podemos llegar a ser dioses. ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? Cuando dice Isaías 43:10, el texto que los testigos de Jehová usan también, dice, ustedes son mis testigos, dice Jehová, que antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo será. Yo soy el Señor y no hay más. Entonces, ¿cómo vamos a creer en la doctrina de los mormones que nos dicen que el propósito de la vida es la exaltación y llegar a ser dioses nosotros? Es ridículo, contradice toda la revelación de Dios. Una secta es un grupo que se corta de lo que históricamente el cristianismo ha creído por 2000 años, ¿sí? Entonces le digo, no somos una secta. Y quiero que sepas que nosotros creemos el credo católico. Ay, hermano, ¿cómo? ¿Cuántos de ustedes, levante la mano si usted sabía que el credo católico es un credo cristiano? Si no lo sabía, levante la mano, por favor. Ok, a algunos les da pena. Bueno, es un credo cristiano. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles. ¿Creemos en eso o no? Y en un solo Señor nuestro, Jesucristo, Hijo único del Padre, venido del Padre antes de todos los siglos. Es Dios que emanó de Dios porque vino y se encarnó, ¿verdad? Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, que por nosotros los hombres y por nuestros pecados, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen. ¿Creemos eso o no? Amén, ¿sí? Y que murió por nuestros pecados, que fue sepultado, juzgado bajo Poncio Pilato, que resucitó y que vendrá nuevamente a juzgar a los vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Amén, ¿sí? Y luego dice, creo en la Iglesia Católica. Vamos a ver, ¿qué significa católico en el idioma en que se hizo ese credo? ¿Qué significa yo creo? Católico significa universal. ¿Cree usted que hay una iglesia de Jesucristo que está en todo lugar, en la China, en la India, en México, en Guatemala, en Argentina, y que el evangelio se ha expandido al mundo? Sí, ¿verdad? Mateo 18:20, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Creemos que hay una iglesia de Jesús por la cual Cristo murió para santificar y que un día va a regresar por su iglesia. La iglesia metodista, presbiteriana, pentecostés, Jehová Jireh, nuestra iglesia en Seattle, sí. Y todos nosotros somos la iglesia de Cristo, pero tenemos el privilegio de ser parte de la iglesia local de Cristo, de una denominación en particular y servirle al Señor, pero somos salvados por la misma sangre de Jesús, ¿sí? Entonces creo en la iglesia católica y cuando dice creo en la comunión con los santos, ¿cree usted en la comunión con los santos o no? Porque en la Biblia santo es todo aquel que ha sido apartado para Dios y para apartarse del pecado. Entonces cuando yo hablo con mis amigos católicos o familiares, les digo, no somos una secta para empezar, baja la guardia, ¿sí? No somos como testigos de Jehová o mormones, creemos que solo en Jesús se encuentra la salvación. Creemos en la Santísima Trinidad,
que Dios se ha manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y es un solo Dios verdadero, no tres dioses, ¿sí? Creemos el credo católico. Ah, ¿de veras? ¿Qué crees que hace eso en tus familiares católicos? ¿Les trae cierta tranquilidad o no? ¿Sí? ¿De veras? Entonces, ¿por qué son las diferencias? Ah, muy bien que me preguntas, déjame y te explico. Mira, tenemos muchas cosas en común. Creemos que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que el Señor quiere que le sigamos y muchas cosas de la Biblia. Pero tenemos diferencias, ¿o no? ¿Qué diferencias tenemos? Por ejemplo, nosotros creemos que al único que hay que orar es a Dios. El católico romano tradicional cree que hay que pedirle también a la Virgen, a los santos, a los diferentes santos muertos, San Charbel, Santo Niño de Atoche, San Judas Tadeo, ¿verdad? Y San Goloteo cuando hay terremotos también, ¿no? Y el santo de los enfermos del estómago, Sanitario, que es muy milagroso. Entonces, hay muchas diferencias. Yo soy un pastor, tengo una esposa hermosa que amo. ¿Soy casado? Sí. ¿El sacerdote común es casado? No. ¿Bautizamos niños en nuestra iglesia? No. ¿Bautizamos adultos? Sí. Entonces, ¿por qué somos diferentes? ¿Cuál es la diferencia? Y una de las cosas que les muestro, primero es que Jesús dijo, pónganlo por favor en la pantalla, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién es el camino? ¿La Iglesia Católica Romana? ¿La Iglesia Jehová Jireh? ¿La Iglesia Bautista Emanuel de donde soy pastor? No, el camino es Jesús. Y las sectas creen que su grupo sí es el camino. Los testigos de Jehová creen que ellos son el gobierno de Dios en la tierra. Los mormones creen que ellos son la restauración de la iglesia verdadera de Jesucristo y la única iglesia verdadera. Eso los hace secta. Le suman a la Biblia. ¿Quieres reconocer una secta con los símbolos matemáticos? Ahí está en el website Firmes en la Verdad. Le suman a la autoridad de la Biblia. Tienen otras autoridades, su cuerpo gobernante, su organización, el libro del Mormón. Le restan a la persona de Cristo, la mayoría. Cristo es un ser inferior que Dios, es un ser creado, etcétera. Le multiplican los requisitos para ser salvos. Tienes que bautizarte en el grupo de ellos, ir a tocar puertas para hacer puntos con Dios. Cuando la salvación de Jesús es gratuita, le servimos porque le amamos, porque Él nos amó primero. No le servimos para ganar nuestra salvación, ¿sí? Y dividen la iglesia porque solamente ellos son los buenos y todo el resto son falsos. Nosotros no somos eso, no somos secta. La verdad se encuentra en Jesús. El camino es Jesús. Y nosotros como iglesia lo proclamamos a Él. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo bíblico y la Iglesia Católica Romana? Ahí está la diferencia en la pantalla, pónganlo por favor. La diferencia es que el cristianismo bíblico cree solo y únicamente la Biblia es su fuente de autoridad. Únicamente la Escritura, fue el lema de la Reforma en donde había sacerdotes católicos, sola Escritura. Y el católico romano cree en la tradición. ¿Qué es la tradición? Que nos ha sido transmitido por generaciones. El problema es que si eso que nos fue transmitido no es algo bíblico, entonces solamente nos transmitieron algo que surgió en la Edad Media. Por ejemplo, cuando uno va a la Biblia, dice 1 Timoteo 3, si alguno anhela ser obispo, ser pastor, la Biblia nunca habla de sacerdotes, les llama ancianos, obispos o pastores, nunca sacerdotes. Dice, si alguno anhela servir a Dios, como los sacerdotes en la Iglesia Católica, dice, es necesario que el que sirve a Dios sea casado, marido de una sola mujer, que tenga en sujeción a sus hijos, porque si no sabe gobernar su casa, si no es un padre amoroso, un esposo amoroso, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? Eso lo da San Pablo en 1 Timoteo capítulo 3. Los apóstoles eran casados, muchos de ellos. Según la Iglesia Católica Romana, Pedro fue el primer papa, pero Pedro tenía esposa porque Jesús sanó a su suegra, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene que los sacerdotes no se casen y que, ay, tú el pastorcito que anda ahí con su esposa haciendo quién sabe qué cosas que no son puros para Dios? Las viejitas católicas de antes, sus abuelos, así hablan y así critican. En cambio, el sacerdote, él se guarda, tiene voto de celibato, voto de pobreza, ¿verdad? De pobreza ya no tanto, pero
Eso es el de ser monástico, monjes. Entonces, bueno, que en el año 1074 después de Cristo, un papa, Gregorio VII, obispo de Roma, como él venía de ser monje, dijo: de ahora en adelante nadie de los que sirve a Dios tiene que tener familia. Es más, ustedes que están casados, dejen a su esposa y a sus hijos y sirvan solo a la iglesia. ¿Quién lo dijo? ¿Dios? Lo dijo un hombre, Gregorio VII Hildebrando, en 1074. 1000 años de iglesia católica romana, los sacerdotes eran y los obispos eran casados. Entonces mi catolicismo cristiano es más romano y cristiano de la iglesia de Pablo de Roma que el que tú crees ahora, que estás creyendo algo que se inventó 1000 años después, que no existía. ¿Sí? Por 400 años se bautizaron adultos, pero la gente pensó: el bautismo quita pecados. Y pues en una época donde no hay medicina y los niños se mueren tanto, se me va mi hijo al infierno de bebé chiquito porque crece con el pecado original, hay que echarle agua y bautizarlo. Pero eso no dice la Biblia, se inventó 400 años después de cristianismo. Entonces tú le puedes decir a tus familiares católicos: lo que nosotros creemos es más católico, verdadero, de la Iglesia Universal de Cristo, que lo que tú crees. Porque la Iglesia católica es una, es santa, es católica y apostólica, pero no romana. Santa porque es apartada para Dios, católica porque donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está Cristo. Apostólica porque está basada en la doctrina de los apóstoles, el Nuevo Testamento, aquí lo tenemos escrito, no tradiciones de los hombres, ¿sí? Y apostólica pero no romana. ¿Cómo ve? ¿Le está sirviendo esto? Es útil. No lo digo para que ataque, lo digo para que se equipe, porque la Biblia dice que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre. No me gusta venir a esta iglesia porque ustedes prestan mucha atención. Me encanta venir, pero no me gusta porque se me va el tiempo y los niños ahí andan llorando. Uy, ahora de salir, y mire, y no he terminado. No, déjeme decirle. Y luego su pastor me va a regañar. Qué bárbaro, cómo te tomaste tiempo. Ok. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice: la palabra de Dios que se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente. Del año 30, el Señor Jesús resucita. Pasan 2000 años y estamos ahora en el año, ¿qué año? 2014. Esa línea representa la historia de la iglesia, la fe que nos ha sido transmitida a través de las edades. Por 300 años hubo periodos intermitentes de persecución. En el año 64 al 68, un emperador romano que se creía Dios, César Nerón, mandó a cortarle la cabeza al apóstol Pablo y crucificó al revés al apóstol Pedro y persiguió a los cristianos. Diocleciano fue el último en el año 305, Decio en el año 250, más de 10 emperadores romanos persiguieron al cristianismo. ¿Sabes por qué los perseguían? No hacían mal a nadie, eran personas íntegras y buenas. Tiraban a la basura niñas o niños que no querían. ¿Y saben quién los recogía? Los cristianos. Los cristianos, uno de ellos se llamó Policarpo. Él fue alumno del apóstol Juan. Y Policarpo, cuando iba a ser muerto en la hoguera por servir a Cristo, le dijeron: di que el César es el Señor y niega a Jesucristo. Y dijo: por 86 años le he servido y solamente me ha dado amor y bendiciones. ¿Cómo habría de traicionar a mi rey y a mi Señor? Y fue llevado a la hoguera. Y hay grandes historias de mártires de la fe. Y decía Tertuliano, un padre de la iglesia, de que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Porque cuando la iglesia es perseguida, ahí se da cuenta uno quién de verdad está. Y no nada más el evangelio que hoy se habla de la prosperidad. Que cuántos pactan por Dios y vamos a ver que Dios te va a bendecir. Amén, amén, amén. Todos le quieren la bendición, pero no quieren la santificación, la entrega y pagar el precio. Ese es un falso evangelio. El verdadero evangelio, Dios nos bendice, pero a medida que nosotros nos sometemos a Él, lo reconocemos como Señor, lo proclamamos en el mundo y lo obedecemos con todo nuestro corazón. En el año 313, un emperador, Constantino, se convirtió al cristianismo, hizo el edicto de Milán en Italia, donde dijo que ya no se debería perseguir más a los cristianos, se les devolvieron propiedades confiscadas y al rato ya ser cristiano era algo bueno, porque te codiabas con el emperador. Y esto sucedió algo más adelante. En el año 381, Teodosio hizo un edicto de Tesalónica, que todos los súbditos del Imperio Romano profesen la fe de los obispos de Roma y Alejandría, emperador Teodosio I. Entonces, ¿qué hubo?
una cristianización del imperio romano. El imperio que perseguía a la iglesia ahora se hizo cristiano. Y ahora ser obispo era tener una posición de autoridad en el imperio. Así surgieron los papados. En el año 330, ustedes ven ahí el mapa de Europa, que de Roma, después de siglos y siglos de los emperadores regir en Roma, se movieron a Constantinopla por Constantino. Hoy se llama Istambul, esa ciudad en Turquía. Y quedó un hueco en Roma porque el emperador romano ya no estaba en Roma, sino estaba en Istambul, en Turquía. Entonces, ¿quién cree que empezó a ocupar el puesto de autoridad en Roma? La persona más preparada, más letrada en un imperio cristianizado, que era el obispo de Roma y la iglesia de Roma. Y así se empezó a surgir sin querer la iglesia católica romana. Quedó un vacío en Roma. Allí está nuestro mundo. Nosotros estamos del otro lado, ¿verdad? Y ahí se ve Arabia Saudita y se ve Italia, se ve el mundo bíblico. Donde está el punto rojo, ahí fue Jerusalén. Si hubiera una iglesia no sería católica romana, sería católica judía, ¿verdad? Porque el evangelio surgió de los judíos, Jesús es el Mesías judío y surgió en Jerusalén, no surgió en Roma, ¿verdad? Ok, hubo 5 ciudades muy importantes en el imperio romano, a grandes rasgos, les estoy dando esto gratis, no se los cobro como dice a veces el pastor bromeándome cuando me da consejos. Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría en Egipto, Jerusalén en Judá, Antioquía en Siria, Constantinopla, lo que hoy es Turquía, ahí estaban las iglesias de Galacia en el tiempo de Pablo, y Roma. Son 5 ciudades más importantes y cada una de ellas era cristianizada porque era un imperio controlado por el imperio romano. ¿Cómo le llamaban al obispo de las ciudades? ¿Sabes cómo les llamaban? Él es mi padre espiritual. ¿Se acuerda que Pablo dice que él es como que ha sido como un padre para los tesalonicenses, como una madre que lloró por ellos, que los cuidó? Entonces, de sentido de amor les empezaron a llamar, él es mi padre espiritual porque él me habló de Jesús. Entonces había papas en todas esas ciudades, y no de las que se comen aquí con fajita y queso, sino eran obispos. Pero mire lo que sucedió. Por cierto, hay 2 ciudades importantes. La parte del este del imperio se hablaba latín. Luego la parte del este se hablaba griego, como el idioma del Nuevo Testamento. Y aquí surgió las iglesias ortodoxas griegas, como los rusos, o como el este del imperio. Ahí tenemos al patriarca al patriarca ortodoxo griego, saludándose con el Papa Benedicto cuando él estaba todavía como Papa, y fueron la mitad del imperio. Una se llamó católico, que significa universal, y el otro se llamó ortodoxo, que significa doctrina correcta. Y entonces todo el este del imperio cayó a manos del Islam. Para el año 750 ya la religión del Islam había conquistado todo. ¿Qué se fija ahí? ¿Qué hizo el Islam? Conquistó todos los territorios cristianos del este del imperio. ¿Cuál fue el único papa que quedó? El de Roma, y ahí surgió la doctrina del papado. Y después empezaron a tratar de buscar en la Biblia, a ver dónde dice. Mira, Mateo 16, Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí, pero leamos el contexto. ¿Qué está pasando en ese pasaje? Alguien me preguntó ahorita en el baño de ese pasaje. Ni en el baño nos dejan en paz aquí. De entrar al baño y, oiga hermano, le hago una pregunta. No es cierto, le digo de broma al hermano. El hermano me preguntó, le dije, mira hermano, hay que ver el contexto. El contexto, Jesús dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y le dicen, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque no te reveló ningún hombre sino Dios. Y le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En griego, tú eres Petros, y sobre esta Petra. Utiliza otra palabra. No le dice, tú eres Petros, y sobre ti o sobre Petros edificaré mi iglesia. No, le dice, tú eres Petros, y tú eres una piedrita, Pedro, y sobre esa piedrita será edificada sobre el fundamento de lo que me acabas de preguntar, de quién soy yo. Yo soy el Mesías, vine a establecer mi iglesia, vine a dar mi vida en rescate por el mundo perdido, y tú serás una piedra, un ladrillo en medio de este fundamento, sobre este fundamento que es la verdad de mi divinidad y que yo soy el Mesías. Por eso le dijo, tú eres Petros, y sobre esta Petra. Y Jesús le dijo, y a ti te daré las llaves del reino. ¿Qué son esas llaves del reino? ¿Qué hacen las llaves? Abren puertas. Y abrir la puerta al reino de Dios es abrirle
la puerta a la gente para que Dios reine sobre sus vidas, les rescate del pecado, les lleve un día con Él y no tengan que ir al infierno. Y esa llave del reino Dios te la ha dado a ti, a ti, a ti y a cada uno de ustedes cuando ustedes proclaman a Jesús en su vecindario, invitan gente a su célula, invitan gente a la iglesia, hablan de Jesús. Las llaves del reino nos la dio a todos los cristianos, no solo a Pedro. Y lo vemos porque en el capítulo 18 le dice a todos los discípulos: lo que atares será atado. Lo mismo que le había dicho a Pedro se lo dice a todos los discípulos. Y Jesús nunca dijo: estableceré un papa y después de ti, a tu muerte, Pedro, vendrá otro y habrá una sucesión hasta nuestro tiempo. Nunca dijo eso Jesús, ¿verdad que no? Entonces hay que estar preparados para presentar defensa. Desarrollo de la tradición: se empezaron a bautizar los niños en el año 400, sacerdotes sin casarse en el año 1070. 7 sacramentos a través de los cuales la iglesia derrama la gracia de Dios hasta el Concilio Laterano de 1215. La misa y la Eucaristía, que cuando se levanta y si dice Ocus Corpus Meo, esto es mi cuerpo, recibes a Cristo a través del pan. Hasta 1215, nosotros lo hacemos como un memorial, no porque Cristo esté en el pan, ¿sí? Porque Cristo habita en el corazón de aquellos que se rinden a Él. Y dice la Biblia que Él es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, no solo por tomar un pedazo de pan. ¿Sí? La confesión ante un sacerdote hasta el año 1215. ¿Esto es algo que viene en la Biblia? No, es algo que fue desarrollado más de 1000 años después y le puedes compartir a tus familiares. ¿Qué crees? Me enteré que el credo es católico, es cristiano. Que lo que nosotros creemos es más católico que lo que tú crees, porque lo que tú crees lo inventaron hasta el año 1215, pero por 1200 años la Iglesia Católica Romana no creía eso que te han enseñado, ¿sí? La veneración de imágenes y de María fue oficial hasta el Concilio de Trento en 1545, por eso en la Edad Media encuentras sacerdotes católicos o obispos católicos que son verdaderos cristianos, porque no creían eso, ¿sí? En 1545 la tradición de la Iglesia añadió que tenían el mismo valor la tradición que la Biblia misma. En 1870 que María nunca tuvo pecado. En 1870 que el Papa no puede fallar jamás. En 1954 que María no murió sino que ascendió al cielo. Pero pasó esto. Ay, el tiempo, tengo que terminar. El tiempo. Martín Lutero era un monje católico y él, una ocasión, estudió para ser un abogado, venía de una familia de mucho dinero. Entonces vio que un amigo de él se murió en una tormenta de truenos y relámpagos. Le partió un relámpago y lo mató. Y en medio de la tormenta empezaron los relámpagos y se acordó de Dios. Y dijo: ay Dios, si tú me salvas de esta, yo te voy a servir. Se metió al monasterio, se hizo monje Martín Lutero. Y de repente se sentía que él quería más de Dios y se sentía mal con su pecado. Y se latigaba él y se lastimaba. ¡Ay! ¿Cómo fallo? A veces nos da ganas de nosotros hacer eso, ¿verdad? Si tuviéramos un botón, un app, ¿no? A ver, app para dejar de pecar y no pensar nunca más en malos pensamientos. A ver, ya instalé el app, ¡pum! ¿Cuántos apretaríamos el botón? Yo creo que todos, pero tenemos que lidiar con esta naturaleza corrompida todos los días, crucificar la carne y decirle no al pecado, amén. Entonces, Martín Lutero buscó entregarse más a Dios, se fue a ver al Papa a Roma, se fue de rodillas, subió y se sentía vacío. Y su líder monástico le dijo: ¿por qué no estudias teología? Y por primera vez agarró una Biblia y agarró la carta a los romanos y vio que somos declarados justos por medio de la fe en Jesús, por gracia, no por obras, no por una religión, no por ningún otro camino más que solo Jesús cuando nos arrepentimos, que Él ya lo pagó todo en la cruz. Y cuando Él dio su vida a Jesús, Martín Lutero vio que llegó, él era el cura, el sacerdote de la ciudad en Alemania de Wittenberg. Y cuando llegó un monje dominicano diciendo: aquí hay indulgencias del Papa para perdonarte todos tus pecados, solo echa dinero al cofre. O sea, eso no es nuevo. Echa dinero al cofre y las almas de tus familiares salen del purgatorio. Y Martín Lutero vio eso y se le retorcía el estómago. Dijo: no es posible que estén engañando a la gente. Puso 95 tesis en la iglesia que él era sacerdote. Copiaron eso a mano, le llegó a manos del Papa, lo mandaron a llamar y le dijeron: renuncia a todos tus escritos. Dijo: espérate, que ya aquí me reciben con golpes. ¿Cómo voy a renunciar si tengo muchos escritos de Dios y de la Biblia? Muéstrenme con la Biblia en qué estoy mal. No te hagas el listo.
tú dices que el Papa no puede perdonar pecados, que solamente Dios lo puede hacer. ¿Acaso te crees más listo que un Papa? Dijo, a menos que se me muéstrenme con la Biblia. Y no podían. Y dijo él, ¿saben qué? No es correcto ir contra Dios y su palabra, ni contra mi conciencia. Así que aquí me mantengo, esto es lo que creo, y a menos que se me pruebe con la palabra de Dios santa que estoy mal, no puedo renunciar a lo que he creído en su palabra. Y que me ayude Dios, porque lo más seguro es que me van a matar. Un amigo príncipe de Alemania lo secuestró, lo llevó a un castillo, se cambió el nombre de película, se cambió el nombre, y de hecho ya hicieron 2 películas, se cambió el nombre y en 9 meses tradujo la Biblia al alemán, porque él quería que la gente tuviera la Biblia en su idioma, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y que si el Hijo de Dios te hace libre, serás verdaderamente libre, y que eso no depende de tradiciones de los hombres, sino de su palabra, que es vida, que es más cortante que toda espada de 2 filos, que transforma el corazón y la mente. Nadie te tiene que decir lo que tienes que creer, solo léela, ahí está, aquí está la verdad. Entonces Martín Lutero hizo eso. Y el emperador Carlos V, que no era de chocolate, tenía 21 años de edad, venía de una familia disfuncional, dijo, ese hereje que desapareció, mándenlo a matar. Y mandó que lo mataran, y él había sido un buen sacerdote católico en Alemania. Y entonces los príncipes gobernantes alemanes hicieron una carta al emperador Carlos V y le dijeron, protestamos a que mates a Lutero porque no ha hecho nada malo. Y desde entonces nos llamaron protestantes. De ahí viene la palabra, ¿sí? Entonces, ¿quiénes eran los verdaderos reformadores? Católicos, cristianos mismos que amaban a Dios y su palabra, pero que no creían todo lo que después inventó. La iglesia de Cristo universal en todas partes, eso se llama católico, ¿sí? No la romana ahora que aleja a la gente de Dios porque les ponen tradiciones y santos y vírgenes en vez de ir directo a Jesús, cuando Él dice, el que a mí viene no lo echo fuera. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, punto. En una ocasión mi tía me llevó ante un sacerdote, le dije, tía, te la pasas atacándome, llévame con tu sacerdote. Me llevó con un jesuita muy preparado, tienen que estudiar años de filosofía y teología, 17 años estudiar, y el hombre tenía como 68 años de edad, de una iglesia de San Agustín en México, y fui y hablé con el sacerdote jesuita y me dijo, todo lo que tú crees, hijo, es correcto, pero te falta la comunión con los santos. Dije, pues yo la tengo en mi iglesia, no con los santos que nos dejaron ejemplo, la Virgen. Dije, bueno, Jesús dijo que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y Dios me dio sabiduría. Le dije, a ver, señor sacerdote, ¿cuáles son los atributos de Dios? Características que solo Dios tiene y nadie más. Me dijo, Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Dios es santo, Dios es apartado del mal, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. ¿Quién más además de Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo y saber lo que pasa en cada rincón del planeta? Nadie, solo Dios. Son atributos exclusivos de Dios. Los ángeles no. Satanás no sabe lo que pasa en cada rincón del mundo, él no es omnipresente. La Virgen María, los santos, no, nadie. Entonces explíqueme su teología católica, le dije. Dios me dio sabiduría. ¿Cómo le hace la Virgen de María el 12 de diciembre, que ya mero llegamos ahí, ¿verdad? Para oír la serenata de 5 millones en la basílica y de millones de mexicanos que al mismo tiempo le rezan. Si ella fue una mujer de Dios que ya está con Cristo, porque le obedeció y le siguió, ¿cómo? Bueno, María, Guadalupe, quién sabe. Entonces dijo, ¿cómo le hace ella para poder oír las oraciones de toda la gente que le reza al mismo tiempo si ella no es Dios? Vamos a hacer una cosa. Todos ustedes ahora díganme qué van a salir a comer cuando se vayan de aquí. Ya les voy a abrir el apetito. Díganme, al mismo tiempo todos hablen y díganme algo. Por 7 segundos. 1, 2, 3. Ok, muy bien, perfecto, gracias. Hermano, párese, póngase en pie, por favor. Dígame, ¿qué dijo la hermana de color negro ahí? Sí. ¿Por qué no podemos oír a todos al mismo tiempo? Porque no somos omnipresentes. Solo Dios, y es maravilloso que Él escucha tu oración. Los seres humanos son humanos nada más, ¿verdad? Entonces muchos de estos hombres de Dios que dieron su vida por la fe, Juan Hus fue un sacerdote católico
que criticó la opulencia del Vaticano y que volvió de que volvamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Lo mandaron a un concilio, le prometieron que no le iban a hacer nada y en 1414 lo quemaron en la hoguera. Sí, Juan Hus, sacerdote, teólogo, estudió en Oxford, tradujo la Biblia al inglés, al idioma del pueblo, fue perseguido. Estamos hablando que los mismos católicos deben saber que católicos dieron su vida para que la gente tuviera la palabra de Dios en su idioma y siguiera a Cristo y a nadie más que Cristo, porque solo Él es Dios y nadie más. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Para terminar, quiero animarte a que seas valiente y le hables a tu familia de Jesús. Ya te platiqué mi tip. ¿Cómo les hablo yo a mis familiares católicos? Les digo, mira, no somos una secta. Nosotros creemos en la Santísima Trinidad. Creemos en el credo católico porque es un credo cristiano. Claro que les explico, cuando dice creo en la iglesia católica se refiere creo que Cristo tiene su pueblo y su iglesia. Y cuando dice creo en la comunión con los santos se refiere que debemos ser parte de una iglesia, de una célula, de un grupo de cristianos grande y pequeño donde compartimos fe. Amén. ¿Sí? Pero también les digo, y lo que tú tienes que saber es que el único camino al Padre es Jesús. Les muestro 1 Timoteo 2:5, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Y Juan 14:6, donde dice Jesús, yo soy el camino, no una religión, Él es el camino. Ahora, cuando yo salí de hablar así con mi tía salió bien enojada y agarró agua bendita y me empezó a corretear a sus 80 años para echármela arriba. Hasta el día de hoy, cuando ella tiene un problema, después de que insultó a mi mamá, que insultó a mi papá, que me ha insultado a mí, que han salido de su boca cosas horribles de insultos contra nosotros. ¿Tiene familiares así usted o no? ¿Sí? ¿O solo yo? Bueno, después de eso, ahora tiene un problema. ¿Sabe a quién llama? Su hijo budista, el otro hijo ateo. ¿Dónde está su catolicismo? Para nada le sirvió, porque no había una relación personal con Jesucristo. Y ahora, cuando tiene un problema, le llama a la cuñada que no quería ver ni en pintura por ser cristiana, mi mamá. Ay, Juliana, te pido que pídele mucho a Dios, rézale mucho que Dios te escucha. ¿Sabe por qué? Porque han visto consistencia y ese es mi reto para ti. Sé luz donde quiera que vayas. Jesús dijo que somos la luz de este mundo, que una luz no se pone abajo de la cama, sino que se pone para que brille en todo lugar. Tú eres la luz de tu familia. Brilla para Cristo. No tienes que ocultar tus imperfecciones. Muéstrale, soy imperfecto. Dios está trabajando en mí. Tengo muchas áreas que trabajar, pero he encontrado algo verdadero porque solo su palabra es verdadera, porque solo Jesús es el camino y Él me está cambiando y estoy dejando que Él me cambie y quiero que tú lo conozcas un día. Sé consistente. Tu familia quiere ver tu consistencia. Si tú eres consistente y te mantienes firme en el Señor, tú vas a ver que un día tú y tu casa servirán al Señor Jesucristo. Aunque pasen 20 años, pero van a venir al Señor. Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde estás. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre, gracias Señor porque tú eres el camino, la verdad y la vida, porque tu palabra es verdadera y fiel, Señor. Gracias porque, Señor, no tenemos que estar con confusión cuando vemos tu palabra y vemos lo que claramente tú nos has enseñado. Te pedimos, Señor, que tú toques corazones y vidas y personas que decidan, Señor, hoy ser luz y brillar para sus familiares y amigos que no te conocen, que se equipen, que se preparen, como dice Pedro, estar siempre preparados para presentar defensa con respeto y con amor de la esperanza que hay en nosotros. Ayúdanos, Señor, así como estamos, si Dios ha tocado tu corazón y tú quieres tomar un paso de fe y decir, hermano, yo quiero que mi familia venga a Cristo, no sé cómo, pero aquí está mi vida, estoy dispuesto a prepararme, a orar, a comenzar a orar por ellos para que ellos vengan a los pies de Jesús. Si Dios ha hablado de tu vida, pasa al frente, mi hermano, mi hermana, como una forma de venir al Señor para decirle, Señor, yo te pido por mi abuela, por mi abuelo, por mi mamá, por mi papá, por mi hermano, mi hermana, por mi esposo, mi esposa, que no te conoce, Señor. Para que ellos rindan su vida a ti, Señor, y un día te conozcan, que un día se congreguen con nosotros, que un día sean parte de un grupo de estudio bíblico. Ven al frente al Señor y ora al Señor y dile, Señor, aquí está mi vida, Padre. Sí.
Ora delante del Señor, derrama tu corazón, dile: Señor, yo quiero que mi familia venga a tus pies. Que la venda sea quitada, la venda de Satanás sobre sus ojos, Señor. El amor a sus tradiciones, que por sus tradiciones han invalidado el mandato de Dios y se ha hecho realidad lo que decía el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Señor, que nuestros familiares estén cerca de ti, Señor, que en su lejanía vengan a ti, Padre, y reconozcan que tú eres el Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, que en ti hay vida, hay perdón de pecados, hay salvación. Ponte en las manos del Señor en tu lugar donde estás. Gracias, Dios, por esta mañana, gracias por esta hora, por esta oportunidad. Gracias, Dios, por la oportunidad y la bendición de poder orar en este tiempo tan especial delante de tu presencia. Gracias por tu mensaje, Padre. Gracias por tu mensajero. Gracias por su esposa, por su hija, que hoy nos acompañan y están con nosotros. Gracias por esta hora, porque te hemos glorificado como tú te lo mereces, porque solamente tú te mereces esto. Bendice el compromiso de mis hermanos, el deseo de su corazón de servirte, de abrir su corazón, las puertas de su casa para que otros lleguen a conocerte a ti, Padre. Gracias, Padre, por esta mañana, por esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.